días, buenas tardes, según corresponda. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, por estar del otro lado de la pantalla. Nuestro tema de hoy es un tema muy interesante, pero previo quería presentarme. Algunos no me conocen, soy Ariel Rocha, soy abogado en Argentina, director de la TAM USA y de Exportar a USA. Y bueno, contarles un poco brevemente qué es la TAM USA. La TAM USA es un professional network con sede central en la oficina en Miami y con oficinas asociadas en toda Latinoamérica, 9 ciudades representadas, muchas de ellas presentes en este momento, así que desde ya la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en Latinoamérica y por lo que veo también en España, en Europa. Así que muchas gracias por acompañarnos. Un poco esto que es un lema, que es acompañarlos en cada paso, es eso lo que venimos haciendo por más de 27 años, acompañando a todos los latinoamericanos que quieren hacer negocios, invertir, radicarse profesional, comercialmente, expandir su empresa o adquirir un negocio o hacer una inversión. Todos aquellos que tienen un interés en estar trabajando con los Estados Unidos, nuestro métier ha sido siempre el poder acompañarlos. Somos un grupo totalmente interdisciplinario, donde hay profesionales del derecho, de las ciencias económicas, de la administración de empresas, de la administración de negocios. Vamos tocando temas diversos y hemos tenido un ciclo muy exitoso por el cual estamos muy orgullosos. Hemos tenido más de 2.800 participantes de Latinoamérica en el ciclo que se llamó Los negocios en Estados Unidos post-COVID-19, ciclo que ha terminado con el último webinar y ahora empezamos este nuevo ciclo vinculado a asesorarlos y acompañarlos, y es nuestra manera de estar cerca de ustedes en estas circunstancias que nos tocan vivir, a través de charlas y conversaciones donde oficio a veces de moderador, en este caso de moderador o expositor en la primera parte, y donde nos acompañan empresas aliadas, empresas con las cuales conocemos y trabajamos hace muchos años, algunas de carácter más comercial van a ser las charlas o conferencias y otras más de carácter profesional, como es el caso de hoy. Por eso, antes de presentar a quien me va a acompañar en el panel, quería decirles que durante el webinar ustedes vieron que tienen la posibilidad de hacer preguntas. Abajo hay un icono que indica la posibilidad de preguntar. Entonces ustedes van a poder consultarnos, preguntarnos, sacarse dudas. Muchas las iremos contestando durante el webinar, otras se contestarán al final del webinar, donde tanto Judith como yo podremos ayudarlos, y las que no podamos ayudarlos, pues son temas muy puntuales y tienen que ser conversados persona a persona. Por favor, tienen la facultad de escribirnos a nuestro mail, info@latamenusa.com, y de esa forma vamos a poder responderles con muchísima más precisión. El tema que nos vamos a dedicar hoy es hablar del proceso de compra de propiedades, y pusimos en Florida porque, si bien muchas de las cosas son comunes a todos Estados Unidos, hay procesos que son específicos de cada estado. Entonces, tanto mi acompañante hoy, mi disertante invitada, que es la señora Judith Peraza, como nuestra oficina están radicadas en la ciudad de Miami, por ende queremos hacer foco en Florida. Ella después va a conversar sobre qué es la protocolización, cómo se emite una póliza de seguro de título, cómo funciona esta dinámica que es tan distinta a la de Latinoamérica. Nosotros charlábamos recién con Judy y decíamos que nuestra ventaja comparativa es ese factor de diversidad cultural, no solo el ser bilingüe es hablar 2 lenguas solamente. La diversidad cultural, o el tener ese extracto de habernos formado en países latinos y tener contacto con los Estados Unidos, en el caso de Judy, radical y trabajando hace muchos años, es lo que nos permite poder entender más la idiosincrasia de un país anglosajón al momento de hacer negocios, sin olvidarnos nuestras raíces latinas y todo lo que tiene que ver con nuestro bagaje cultural. Y en esto de la compra de propiedades, muchos son los que hemos hablado, muchos grupos han hablado sobre lo que es comprar propiedades en Estados Unidos, pero nosotros no nos vamos a enfocar en eso hoy. Hoy nos vamos a enfocar en el cómo se compran propiedades, cuáles son los métodos, cuáles son las temáticas y cómo se realiza un cierre. Aquello que en muchos países latinoamericanos se llaman escrituras y se hacen escribanos, notarios, en Estados Unidos lo desarrollan otro tipo de profesionales. El caso de Judy Peraza es abogada en Venezuela, realizó un máster en Estados Unidos donde se dedicó a estudiar lo que es Derecho Comparado, también terminó una maestría en Derecho Internacional en una universidad venezolana, pero fundamentalmente esa diversidad cultural le permite hoy ejercer este rol de ser, el rol de ser titular de Perl and Title and Escrow Services,
¿Qué es una compañía de títulos? O sea, tiene el bagaje y el conocimiento y la idiosincrasia de cómo se hace en Latinoamérica y el expertise y el conocimiento de cómo se hace en un país anglosajón. Por mi parte, me presenté antes, soy abogado, tengo una especialización en comercio exterior, siempre he estado vinculado a los negocios con Estados Unidos y desde hace más de 30 años mantengo relación profesional con colegas míos de aquel país y con el grupo de Altamenusa, siendo parte fundadora de ese grupo. Así que, sin más, quiero que empecemos a conversar un poquito sobre esta dinámica que la vamos a hacer junto con Judy, o sea, vamos a ir charlando un poquito sobre estos temas. Lo primero es ponerlos en situación. ¿Quiénes son los que intervienen en un proceso de compra o de venta de una propiedad en Estados Unidos? Y esto tiene una aclaración. Estamos hablando de bienes raíces residenciales, departamentos, casas, townhouses. También pueden existir otros componentes muy importantes que tienen que ver por ahí con la parte de commercial real estate, bienes raíces comerciales y de otro tipo. Pero además, cuando hablemos ahora de quiénes son los sujetos que participan, no significa necesariamente que todos van a tener que participar en una operación que nosotros hagamos de carácter personal. Pero claramente va a intervenir un agente inmobiliario, lo que se llama un agent o un broker inmobiliario, si se quiere, que son dos categorías distintas. Luego Judy va a charlar un poquito más y va a contar también cómo funcionan los registros públicos, que es el famoso MLS. ¿Puede o no intervenir un abogado especializado en lo que se llama real estate law, o sea, la ley de bienes raíces? Esto es para casos normalmente más complejos, que requieren cierta elaboración o donde existen ciertas cláusulas específicas. ¿Va a intervenir o no un broker hipotecario, un banco? Ustedes en el ciclo anterior han escuchado a la gente de Q Capital, a la gente de EU Bank. Ellos son esos roles, o sea, no vamos a repetir sobre este tema, y sí vamos a escuchar en detalle lo que Judy tiene para contarnos sobre qué es y cómo funciona una compañía de títulos, y fundamentalmente aquello que se llama seguro de títulos. Todo esto busca darle transparencia a lo que es la seguridad jurídica de los Estados Unidos, donde la transmisión de los bienes inmuebles no es como usualmente se hace en Latinoamérica a través de un sistema de carácter registral. Es un sistema distinto. Vamos a charlar sobre esas diferencias también. Para eso, quiero contarles, digamos, a grandes rasgos, cuáles son las formas en que uno puede comprar una propiedad en Estados Unidos. Puede comprarlo a través de una compra directa, que es simplemente el contacto entre un comprador y un vendedor particulares. Normalmente, usualmente se hace a través de un agent, un agente inmobiliario, un realtor, como quieran llamarlo ustedes, porque ambas palabras son correctas y admitidas. Pero también existen otras formas. El short sale es un acuerdo que existe donde una propiedad que tiene una deuda privada o pública tiene un plazo para determinar que el vendedor y el comprador se puedan poner de acuerdo para poder cerrar una operación justamente en un plazo corto, en un periodo de tiempo determinado. Cuando esto no sucede, puede llegarse a lo que se llama un foreclosure, es decir, donde interviene ya el agente que tiene el carácter de titular de una hipoteca sobre ese bien, sería un banco, una institución financiera, lo que se denominan prestadores secundarios de dinero como los hard money lenders. Cualquiera de ellos podrá ejercer este derecho de ejecutar esa hipoteca que tuvo sobre un bien para recomprar su activo y de esa manera saldar la deuda parcial, totalmente dependerá del caso. Otro método que hay para comprar es la compra a desarrolladores, lo que se llama development sales. Esto es en aquellos edificios, propiedades, complejos, donde uno está comprando no a un broker específico, sino directamente al desarrollador, que también tiene sus particularidades, porque después vamos a charlar con Judy sobre cuáles son las diferencias entre una compra directa, donde uno puede elegir la compañía de títulos, de una compra desarrollador, donde a lo mejor ya está estipulado. Pero todas estas son circunstancias que tienen que ver con el mercado. Ahora bien, dentro de lo que es el sistema jurídico de Estados Unidos, ¿qué cosas tenemos que conocer o tener en cuenta? Lo primero es que existe un documento, que es un documento emanado del vendedor y que tiene un carácter de declaración, que es este documento que nosotros llamamos OPDS, Owner's Property Disclosure Statement, OPDS. Este documento es regulado por las leyes del estado de Florida y es donde el vendedor debe dar
toda la información, a sus potenciales compradores sobre el inmueble que están poniendo a la venta, sobre el estado del mismo, las características particulares que tenga. Existen muchísimas circunstancias que uno tiene que develar, que debe exponer para que la venta sea una venta genuina en un mercado transparente. Entonces, este documento que tiene este carácter de declaración tiene que manifestar muchas cosas, entre ellas si existen restricciones de algún tipo, situaciones particulares de ese inmueble que puedan hacer que su valor tenga un detrimento, cualquier circunstancia que ustedes crean que pueda afectar a alguien tiene que ser declarada en este OPDS. Tiene que decir, por ejemplo, si existen acciones legales que estén actuando en su contra, si existen deudas o requerimientos, o si existen obligaciones de pago, ya sean por expensas, por multas. A veces pueden haber multas acumuladas de parte de la ciudad, de parte del condado, de parte de la misma asociación, que es el condominio en el cual está situado un inmueble. También debe comentar y debe exponer si existen proyectos de parte de la asociación, del consorcio, que tengan que ver con reformas importantes que puedan variar a futuro el valor de las expensas, de esa cuota que pagamos anualmente, en Estados Unidos se denomina asociación, esa cuota de asociación que pagamos mensualmente, normalmente, y que tiene que ver con el mantenimiento de las propiedades. ¿Por qué? Porque muchas veces puede suceder que por un carácter particular, un edificio que la ciudad lo obliga a reformular su sistema de incendio, o hay una actualización respecto de algo y debe realizar una obra importante, y esa obra se va a traducir justamente en lo que es el valor de las expensas. Lo que en muchos países de Latinoamérica se divide en expensas ordinarias y extraordinarias. Esas situaciones deben ser develadas por el vendedor en este OPDS. También debe informar, debe hacer público si existen notificaciones emanadas de una autoridad que los obligue a hacer determinados cambios o reparaciones. Muchas propiedades que son antiguas y que tienen cierta permanencia en el tiempo, cuando son vendidas tienen que sufrir ciertas adaptaciones propias de lo que sería el reglamento de construcción de una ciudad. No todas las ciudades tienen las mismas regulaciones. Algunas tienen una incidencia mayor, las que están cerca de las costas tienen ciertos requerimientos respecto del uso de materiales vinculados a las tormentas tropicales, cosas que en otros lugares no suceden, y así existen una infinidad de pequeños detalles que uno debe tener en cuenta y que uno debe leer minuciosamente si está pensando en adquirir un inmueble en los Estados Unidos. También debe comentar y debe develar si existen, por ejemplo, un corte de circulación programada, una obra de la ciudad que va a implicar una circulación distinta para poder llegar a mi propiedad, a mi condominio. Todas esas circunstancias que no tengan que ver con la propiedad propiamente dicha, pero sí con el entorno y que sean de conocimiento público, el vendedor debe develarlas, debe contarlas en este OPDS. Esto es la primera parte. Entonces, lo primero que ustedes deberían analizar y ver es, una vez que eligen un broker, un agente inmobiliario, un realtor, ver este documento. Les interesa una propiedad, pedir este documento, leerlo minuciosamente, ver qué cosas están y qué cosas podrían no estar, o que ustedes puedan tener alguna inquietud por preguntarlas, porque este es su derecho. Ese es el derecho que tiene que ejercer cualquier comprador que pretenda tener una propiedad en Estados Unidos. Ahora bien, si vamos un poquito más, vamos a entrar en lo que es un contrato de compraventa. En muchos países latinoamericanos estamos acostumbrados a un término llamado escritura o protocolo, que son los documentos emanados por escribanos, por notarios, aquellos donde se estipulan determinada cantidad de características vinculadas al inmueble, a la propiedad, a los condóminos. En Estados Unidos existen documentos de carácter formal, pero no son como una escritura pública. Son, en este caso, por ejemplo, vamos a trabajar sobre lo que es un modelo crítico, un modelo usual. La Florida tiene un modelo para lo que son viviendas residenciales muy utilizado, que es emanado por la Asociación de Realtors de la Florida, que es la institución que nuclea a todos los agentes de bienes raíces, y que es un documento de aproximadamente 8 hojas, donde ustedes van a tener que ir mencionando parte por parte
¿Cómo se va a hacer esa operación inmobiliaria de compraventa de un bien? Debe, por supuesto, estar el nombre de las partes, la descripción exacta del inmueble y su ubicación. Deben estar los elementos que se venden anexos al bien inmueble. Acuérdense que según cada estado es obligatorio o no la venta de ciertos elementos que no son propios del inmueble, sino que son bienes muebles anexos al inmueble. Es decir, tiene que figurar si ustedes venden con appliances, con heladeras, con electrodomésticos, con microondas, con cocinas. Todo este detalle tiene que estar escrito y debe estar traducido. Lo mismo, todas aquellas cosas que están pegadas, sujetas al bien. Un hogar que se puso en un determinado momento posterior de la obra, una biblioteca, cualquier tipo de artefacto o cosa que está unido a una pared y que va a quedar al momento de trasladar el dominio. Todo esto debe estar aprobado por el comprador para que se haga este traslado. Obviamente tiene que figurar el precio de la operación, así como la forma de financiamiento si lo hubiere. Recuerden que acá puede haber una hipoteca por parte del vendedor que tiene un banco o tiene un acreedor hipotecario X, privado o público. Podría existir una hipoteca que estén tomando ustedes como compradores. También, de vuelta, podría ser que intervenga un banco que está prestando un saldo de precio, un monto determinado para hacer esa operación, o podría ser un hard money lender, un prestador secundario de dinero, una persona privada que está dando dinero a cambio de una hipoteca, de una garantía real sobre ese inmueble. Todo eso debe estar estipulado, deben estar los montos, debe estar la forma en que va a funcionar. Acá entramos en un punto muy interesante que lo hemos charlado con Judy más de una vez, que tiene que ver con las inspecciones a realizar. Y después vamos a conversar un poquito más, pero es muy importante en Estados Unidos hacer inspecciones del inmueble. Inspecciones de diferente tipo, no son solo inspecciones oculares o inspecciones de carácter edilicia. Es decir, uno no solo debe mandar a inspeccionar el bien por fuera y demás, sino que hay que hacer inspecciones que lo hacen las compañías de título vinculadas al estado de esa propiedad frente a la ciudad, vinculadas a que si esa propiedad ha tenido reformas o modificaciones que no han venido declaradas, ver si los planos coinciden entre lo que figura en la ciudad y lo que realmente se está vendiendo. Todas esas inspecciones tienen un rol muy importante al momento de decidir una compra, porque una propiedad podría ser sujeto de una multa si es que, por ejemplo, no sé, construyó una piscina y no la tiene declarada dentro de lo que es la construcción, o hicieron una habitación adicional, o ampliaron un garage. Todas estas situaciones tienen que estar reflejadas en este documento de compraventa y se debe chequear que lo que está registrado en papeles en la ciudad que corresponda es lo que se condice con la realidad del inmueble. La cantidad de pies cuadrados o metros cuadrados, todos los detalles constructivos deben estar coincidentes entre las ciudades y los organismos que regulan esto y la realidad de lo que ustedes están comprando. Por supuesto, vamos a incluir la fecha y el lugar del cierre. Este cierre que comúnmente se conoce como closing, como el momento en el cual existe la unión, ya sea física o no, después vamos a conversar por qué, de comprador, vendedor, acreedores hipotecarios si los hubiese, préstamos si los hubiese, donde todos se ponen de acuerdo y donde todos consensuaron el documento y donde se firman los documentos y posiblemente, no es obligatorio, que en ese momento se haga el traspaso de la propiedad, de la titularidad, se otorgue la posesión, la cual también podría haber sido en un tiempo distinto, pero normalmente sucede en un mismo acto. También tiene que distinguir algo que acá es muy distinto a Latinoamérica, que es la aprobación de la asociación, que es un tema muy interesante. Después vamos a comentar un poquito más qué es esto de asociación, que comúnmente se conoce en Latinoamérica como consorcio o consorcio de propietarios o consorcio de condóminos. Esto es un tema muy particular de Estados Unidos. Por último, vendrá lo que son los seguros de títulos, o sea, qué seguros de títulos se han obligado a las partes a comprar. Si intervienen los bancos, habrá determinados seguros que exigen los bancos. Si es una operación entre particulares, podría o no haber seguro de título. Si es una operación con un desarrollador, lo mismo podría suceder, que hubiese ciertas obligaciones a cumplir. Ahora bien, antes le comenté esto, asociación, consorcio de propietarios, consejo de copropietarios. ¿Qué es lo que significa?
es la unión de los condóminos, de los dueños. Ustedes podrían estar comprando y podría aplicarse o no, porque si ustedes están comprando una casa individual en un barrio X en la Florida, posiblemente esa casa no tenga una situación de condominio con otros. Pero también es muy usual que uno compre a través de un régimen de condominio, que esa propiedad esté dentro de una asociación. Y esta asociación, que cumple un rol muy importante, que es regular la convivencia y las reglas dentro de esa unidad y dentro de ese complejo, pueden ser de lo más diversas, y uno tiene que conocerlas y verlas al detalle. Yo he tenido ocasión de leer algunos reglamentos de copropiedad o artículos de la asociación que son absolutamente taxativos, donde uno debe comprender que un departamento que tiene un dormitorio tiene una ocupación máxima de 2 personas, uno de 2 dormitorios de 4, y así sucesivamente, sobre todo en edificios donde hay lo que se denomina una gran cantidad de amenities, una gran cantidad de espacios comunes, donde no solo están regulados, sino que están pensados en función de la cantidad de personas que va a habitar esa unidad funcional, ese departamento, ese townhouse o esa casa. Por ende, no se puede uno exceder de eso. Las asociaciones tienen la facultad de regular muchísimas cosas. Por ejemplo, muchas tienen regulado lo que es el sistema de parques y de pinturas, donde corre por cuenta de asociaciones, donde uno no puede pintar su propiedad, ya sea un townhouse, o sea un dúplex o casas apareadas, o una casa individual del color que quiera. La asociación tiene estipulado, podría tener estipulado ese tipo de circunstancias. Lo mismo que el mantenimiento de las áreas comunes, incluso de las áreas semi-privadas. Entonces, uno debe ser muy consciente de esto, porque también son limitaciones que uno está aceptando voluntariamente cuando está comprando un bien en un lugar que tiene una asociación. Tanto es así que ustedes vieron en la lámina anterior, yo puse, si se fijan, que dice aceptación de la asociación si correspondiera. ¿Y por qué aceptación de la asociación? Y es un tema que después charlaremos un poquito más en detalle también con Judy. Porque cuando uno va a comprar, uno debe someterse al escrutinio de esa asociación, debe mandar sus antecedentes, y esa asociación en un plazo perentorio, en un plazo determinado de días, tiene que expedirse si aprueba o no a la nueva persona que va a ser propietaria de esa casa. Y existen un universo de situaciones que podrían darse, pero fíjense a qué punto llega que si la asociación con motivo justo no aceptase una persona, no se puede realizar la compra, no se puede realizar la transacción. También, y este es un tema que nos han preguntado mucho y que seguramente surgirá alguna pregunta para el final, aquellas personas que compran bienes raíces con la idea de poder utilizarlos con una fin de renta temporal, bajo los sistemas de Airbnb o Booking o el que ustedes gusten, también tienen que mirar muy estrictamente este reglamento de propiedad, esta asociación. ¿Por qué? Porque es una de las limitaciones más comunes. Muchos edificios permiten la renta una vez cada 2 años o una vez cada año. La mayoría no tiene habilitada la renta permanente, es decir, que uno estaría en contra del reglamento si lo hiciera y sería pasible, por supuesto, de multas, de sanciones. Entonces, todo esto son cosas que nosotros debemos leer y si no debemos interiorizarnos con algún profesional que nos asesore, que nos acompañe. Muchas veces ese profesional es el agente inmobiliario, muchas otras veces en temas más exhaustivos es la compañía de títulos, y cuando existe alguna dificultad o algún régimen particular o alguna situación importante respecto de ese bien, se recurre a un abogado para ver la redacción de estos documentos. Bien, ahora sí vamos a iniciar un poquito más la charla donde Judy va a ir contestando preguntas que nos fuimos formulando juntos y donde ella va a ser la que va a exponer sobre cómo son estas situaciones que tienen que ver con el proceso de compra. Para eso, Judy, tu primera pregunta. ¿Quiénes pueden asesorar al momento de comprar la propiedad? Y desde ya, bienvenida y gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias por tu invitación. Como siempre es un honor estar presente en sus seminarios, webinars presenciales y bueno, pertenecer a este gran equipo de LATAM en USA,
que tenemos muchísimos años trabajando y pues nada, comenzando con tu pregunta, ¿quiénes pueden asesorar al momento de la compra de una propiedad? Existe un equipo y usualmente debe entrar un comprador con un equipo de trabajo porque cada individuo tiene un rol fundamental dentro de lograr un protocolo o un finiquito exitoso. La primera persona que tiene que estar dentro de este proceso, aunque el profesional, es el comprador. Un comprador que ha elegido y desea comprar un inmueble, hablemos en este caso en el estado de Florida. La segunda persona y el segundo profesional que debe estar envuelto se llama el corredor inmobiliario, el agente de real estate o también llamado el realtor. Y la palabra realtor existe una asociación que se llama la Asociación de Realtors y muchos de ellos se encuentran asociados a esa asociación, por ello se llaman realtors porque tienen una licencia para una colegiatura en particular, pero hablemos entonces de un asesor inmobiliario. También tenemos dentro de nuestro equipo abogados que se encargan abogados en materia de derecho inmobiliario, se conocen como abogados de real estate, un poco utilizando términos en inglés, abogados de real estate, como bien nombraste anteriormente, el corredor inmobiliario, el corredor hipotecario y el banco. También nos encontramos con, por supuesto, la compañía de título, que brevemente después les voy a explicar cuál es nuestra función. Un inspector, y el inspector tiene varios depende del tipo de inspección, que es toda la parte del inmueble, su estructura, y en muchas ocasiones también utilizamos inspectores que también determinan más que todo en casos comerciales, estudios de factibilidad y estudios ambientales, hablando más que todo de transacciones comerciales, inspectores que también determinan con la ciudad lo que tú comentabas, todo lo que son los microfilms, que son todos aquellos registros que tiene la ciudad y el inmueble per se para asegurarse que todos los cambios y modificaciones que se han hecho en el inmueble se hayan hecho con la debida permisología, ¿okay? Y todos los seguros adecuados para que cada uno de esos cambios se hayan hecho de acorde a todo lo que son las leyes y ordenanzas locales. El caso de la piscina, de la pileta, para construir luego que has adquirido una propiedad, la pileta de la piscina deben ser hechas bajo cierto tipo de regulaciones, sobre todo regulaciones de seguridad y asegurándose que estén construidas respetando las divisiones entre propiedad y también que no exista ninguna invasión de esa pileta dentro de lo que le llaman acá una servidumbre de utilidad o servidumbre de paso. Y finalmente, bueno, ya como les comentaba, la compañía de título, que es la que juega un rol fundamental, que es la que va a combinar todo este grupo de estudios de debida diligencia. Muy bien. Bien, Judy, ahora, ¿quiénes son los profesionales que asesoran respecto de la compra en los documentos, o sea, los que revisen la documentación en un proceso de compra de propiedades? Ok, hay distintos tipos de documentación que deben revisarse. Tenemos que comenzar con que el primer contacto que usualmente tiene un comprador y un vendedor es con un agente inmobiliario. La primera pregunta que debe hacer el consumidor, y hablo del consumidor, el comprador o el vendedor, es verificar cuál es la trayectoria de este agente inmobiliario y preguntar son las personas que están dentro de su equipo. El agente del comprador, existen dos agentes inmobiliarios, el agente que representa al comprador y el agente que representa al vendedor. El agente que representa al comprador es el que tiene el acceso a lo que le llaman el MLS, el Multi-Listing Service, que es donde existe un conglomerado de propiedades que están disponibles a la compra. El agente del comprador es el que va a redactar el contrato de compra-venta y se lo va a presentar al vendedor. Idealmente, y como trabajamos nosotros en nuestro equipo, presenta el contrato el agente del comprador donde realizas una oferta
que esta oferta, regresando a un par de slides que tenías anteriormente, identifica el nombre del comprador, del vendedor, identifica el precio de la misma, pero también identifica cierto tipo de contingencias que se deben tener en consideración para las protecciones de los derechos y las obligaciones de tanto comprador como vendedor. Por eso dentro de nuestros equipos, además, trabajan los dos agentes inmobiliarios junto con el abogado de bienes raíces y la compañía de título, para asegurarnos que todas estas cláusulas, aunque pareciera un contrato de adhesión, tienen cierto tipo de cláusulas específicas que dan más protección, bien sea para el comprador o el vendedor, dentro de nuestro equipo a quien estemos representando. Porque como equipo acá podemos estar representando al comprador, pero de igual manera podemos estar representándolo a usted como vendedor a la hora que ya decida colocar su propiedad a la venta. Entonces, este equipo es el que se va a encargar de la revisión, no solamente del contrato, hablando del caso que comentaste anteriormente, de los documentos de las asociaciones, ¿ok? Estas asociaciones que pueden tener algún tipo de restricciones. Una de ellas, asumo que tenemos muchos inversionistas conectados en nuestra sesión de Zoom, y verificar que ese inmueble per se no tenga ningún tipo de restricción a la hora de poder hacer rentas, tanto a corto como a largo plazo, o alguna imposibilidad que tenga ese futuro comprador de adquirir ese inmueble a través de alguna de estos vehículos que usualmente ustedes dentro de nuestro equipo de los contadores, existen algún tipo de vehículos que se utilizan para la compra, LLC, empresas offshore, un tema que tú has tocado de una manera impecable, que esa asociación permita la utilización de ese vehículo para la compra de ese inmueble, y no encontrarnos con la sorpresa 2 días antes del finiquito y de la protocolización que este cliente no puede utilizar este vehículo para su compra. Dentro de todo esto, pues tenemos un equipo consolidado, donde también tenemos a los inspectores. Perfecto. Lo que charlábamos de las inspecciones es un tema... Correcto. Es indispensable que el comprador haga diferentes tipos de inspecciones. Bien. Judy, esta pregunta es algo muy usual para ti, pero es muy distinto para nosotros, que no estamos tan acostumbrados a lo que significa los seguros que protegen a la propiedad cuando vamos a adquirirla. ¿Qué seguros podría haber? Y yo te preparé algo como para que te sirva de guía, Okay. Y que vos puedas comentarnos estos diferentes tipos. Excelente, excelente, excelente. Existen una cantidad de seguros. Este es el país de los seguros. ¿Y qué significa? Que en los seguros existen respaldos, seguridad jurídica, porque cada uno de estos entes emisores de cada uno de estos seguros están respaldados por empresas reaseguradoras, que son aquellas que les pueden hacer frente a la hora de un reclamo. Entonces quiero saltar la primera para dejarlo mejor para lo último. ¿Qué significa seguro contra catástrofes o inundaciones? La primera, en una propiedad que se está comprando en efectivo, no es obligatorio el seguro de catástrofe. ¿Qué significa la palabra catástrofe? Incendio, significan huracanes, o significa cualquier hecho fortuito que no haya sido previsto, y cubre a partir del momento que se compra el seguro y que ya existe una cobertura. Es un seguro a futuro. Todo aquello que pueda sucederle al inmueble entre el momento en que se paga la póliza en adelante. Lo mismo que las inundaciones. La ciudad de Miami, algunos sitios en Florida, están sujetos a áreas de inundaciones. Cuando hablamos de inundaciones, tampoco es tan grave como la gente lo ve. Para eso, cuando nosotros hacemos una protocolización, pedimos una agrimensura, y si la propiedad que ya está determinada se encuentra en un área que puede ser sujeta a inundación, pedimos un certificado de elevación, que es el que determina en qué
situación se encuentra la propiedad a nivel del mar y cuáles serían los chances que si existiese alguna inundación basada por las lluvias que pudiese inundarse el inmueble. Ese es otro seguro adicional que si estás comprando en efectivo no es obligatorio, sí lo es si estás comprando financiado. Sin embargo, es importantísimo que todos los compradores sepan que siempre va siempre es importante proteger tu inversión aunque estés comprándola en efectivo. También existen daños a terceros, que es lo que se llama responsabilidad civil, sobre todo si estamos comprando un departamento con la intención de alquilarlo a terceros. Tenemos que tener daños a terceros. En caso que nuestro inquilino, actúe de una manera que pudiese de alguna manera afectar al inmueble de un tercero, haciéndose ustedes responsables por cualquier actuación que pueda tener su inquilino en ese momento. Seguro de contenido, ¿ok? El seguro de contenido es todo aquello que protege lo que existe dentro del inmueble. Esto es muy común en casos de asociaciones. Las asociaciones de condominio mantienen un seguro maestro, un máster, que es el que protege toda la estructura del condominio, pero no protege el contenido per se del inmueble. Si tenemos dentro muebles o cualquier tipo tenemos una hielera costosa, un candelabro costoso, ese seguro de la asociación no protege el contenido de ustedes, pues como compradores o de sus propios inquilinos. Son bastante económicos y siempre es buena idea mantener seguro de contenido, seguro de daños a terceros si estamos comprando propiedades con la idea de rentarla. Pareciera un poco abrumador, pero son seguros bastante económicos y siempre es buena idea tenerlo. Que también son parte del seguro de alquiler. Un seguro muy interesante es el seguro por saldos hipotecarios. Estos son seguros básicamente ligados a un seguro de vida, pero la cobertura siempre va a ser por el monto total de la deuda. Hablemos de un esposo y una esposa que compren, toman un seguro por saldo hipotecario y en el caso que alguna de los cónyuges falleciera, sería un seguro que cubriría el saldo de la hipoteca restando, quedándole entonces a este miembro familiar esta hipoteca, este bien libre de cualquier hipoteca para poder ser satisfecha la deuda. Y luego pasamos al seguro de título de propiedad, que es el seguro que al contrario del seguro de catástrofe y de inundaciones, son seguros que no protegen y no tienen cobertura sobre hechos fortuitos. Más bien, a pesar de llamarse seguro, yo le llamo garantía. Garantía de una investigación que se ha hecho hacia el pasado, que se basa en 5 niveles. El comprador está adquiriendo un inmueble residencial o comercial libre de cualquier tipo de gravamen legal que pudiese afectar su tenencia del inmueble o cualquier tipo de querella que se pudiese generar porque los compradores anteriores o el inmueble per se pueda tener algún título, algún vicio legal en la titularidad. Perfecto, súper claro, Judy. Mientras te doy un segundo para respirar, te voy preguntando algunas cosas que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, ¿cómo se realiza un closing? O sea, ¿cómo es formalmente, cómo es el procedimiento? ¿Qué es lo que realmente termina siendo una compañía de títulos, más allá de lo que acabas de explicar? Amplianos un poquito ese tema. ¿Cómo se protocoliza una venta? Pues en todos, no sé nuestra distinguida audiencia del día de hoy, cuál será la mayoría de los países. Me voy a referir un poco al derecho civil, derecho napoleónico. Usualmente una transacción inmobiliaria la maneja un registrador público, un abogado, un escribano, para que tratemos de combinar un poco
cómo protocolizamos en nuestro, de España, asumo que hay gente de España. Usualmente la protocolización la va a manejar, y en algunos sitios, por supuesto, agentes inmobiliarios, a través de un registrador y una notaría, donde dentro de la notaría y del registro se va a preparar un documento, en muchos casos de opción de compra-venta, cuál es el mismo documento que las partes van a entrar en un contrato, y ese mismo contrato de compra-venta termina siendo el finiquito. Y el finiquito termina en el momento que todas las partes han sido pagadas, ¿ok? Donde el banco que pueda tener una hipoteca de primero y segundo grado ha sido cancelado y se ha emitido una liberación de hipoteca, que usualmente se hace o en la oficina del escribano o en la oficina del registro público. Eso es un proceso tradicional. Acá en los Estados Unidos funge una figura que se llama la compañía de título y de escro, que tiene distintas funciones. La primera, de escribanía; la segunda, de registro; la tercera, de recibo de fondos de arras, y arras significa el primer depósito que se realiza con el fin de garantizar que la oferta es una oferta sólida entre el comprador y el vendedor. Luego, esta misma compañía de título va a hacer 5 investigaciones, ¿ok? Para poder al final del día vender este seguro de título de comprador. Una figura muy única y muy del derecho común, y particularmente de los Estados Unidos, que ha sido el país pionero en este tipo de servicios. Creo que ahora en Canadá y en otros países se está utilizando la figura de la póliza de seguro de título, que es, nuevamente, y perdone que le repita, muy único, porque es un seguro que solamente, a diferencia del seguro de catastro, que se renueva anualmente, se paga una sola vez, y se paga al momento de la protocolización y el día del finiquito. ¿Qué cubre ese seguro? Que la compañía de título va a hacer varias investigaciones. La primera, los registros públicos y la determinación de toda la tradición del inmueble. ¿Cómo ha pasado ese inmueble de mano en mano? Compradores y vendedores anteriores, y las determinaciones que se han hecho, si existen, hablemos de notas marginales registrales, y eso significa si el inmueble ha tenido algún tipo de prohibición de enajenar y gravar, si el inmueble ha tenido algún tipo de hipoteca, si algún vendedor ha tenido una querella, un juicio en su contra, si algún vendedor anterior ha tenido alguna prohibición de enajenar y gravar. ¿Cómo han sido saneados y subsanados todos estos problemas? De mano en mano, por supuesto. Si regresáramos en el tiempo, llegaríamos hasta las épocas en que las tierras de Florida eran propiedad de los españoles, pero es cierto número de tiempo, que son 30 años, que tenemos que regresar y determinar que esta cadena de titulación o de tradición del inmueble ha sido saneado pertinentemente, y si no lo ha sido, vamos a ir colocando en una lista de saneamiento legal, donde encontramos el inmueble y encontramos cualquiera de los vendedores. Luego se hace una búsqueda municipal. Esas búsquedas municipales tienen dos vertientes. Una es la que tiene que encargarse el inspector, ¿okay? Que es la determinación si el inmueble per se cumple con los requisitos de codificaciones de las municipalidades, pero la compañía de título también utiliza las búsquedas municipales para asegurarse que los servicios públicos estén al día a través de solicitar servicios de solvencias municipales, como las pedimos nosotros. Solvencias municipales, solvencias de catastro, dependiendo de cómo los llamen en cada uno de los países. Entonces, en catastro podemos utilizar lo que llaman impuestos de derechos de frente. Cada país le llama diferente, que son los impuestos municipales, seguros de aseo urbano y seguros de
y servicios de agua, o sea, de cómo la ciudad provee el agua potable y alcantarillado, que es el agua que entra en tu propiedad, y el agua que tú desechas a través del sistema de alcantarillado. Esos servicios públicos van ligados completamente al inmueble, con excepción de las asociaciones, y pueden convertirse en un gravamen de su propiedad. Esa búsqueda también la vamos a ir colocando en esta lista de saneamiento para asegurarnos que el día del finiquito, si existe algún tipo de deuda, esa deuda ha sido colocada a través de nosotros tener una solvencia pertinente. La próxima búsqueda es la búsqueda de los condominios, las cooperativas, las asociaciones de propiedades horizontales, como lo llamen en cualquiera de los países, que pueden ser edificios per se o asociaciones de vecinos, que pueden ser lo que llamamos aquí los townhouses, que están sometidos a un régimen donde cada una de estas propiedades deben seguir cierto tipo de lineamientos. Esa es otra solvencia que nosotros pedimos, y esa solvencia nos va a indicar si este vendedor se encuentra al día con sus pagos de sus montos mensuales, cuotas de mantenimiento periódicas, que significan mensualmente, o si existen algunas cuotas extraordinarias que hayan sido aprobadas, como para cambios de elevadores. Hay unas propiedades que ya tienen 40 años y cada 40 años tienes que renovar las asociaciones, y si existe alguna cuota extraordinaria que ha sido aprobada durante el periodo del contrato, tiene que ser divulgada para esta asociación. Hay otro tipo de estudios, si estamos hablando de propiedades comerciales, como les dije, que son estudios ambientales, factibilidad, estudios de zonificación, si hay alguien que esté comprando un inmueble con el propósito de utilizarlo para algún tipo de negocio en particular, y asegurarnos que esa municipalidad en particular y ese inmueble cumpla con los requisitos de las zonificaciones para los cuales está determinado. Una vez que esta lista de saneamiento ha sido levantada, cada una de ellas tiene que tener un call of action, que significa, si tienes una hipoteca de primer grado, ¿cómo vas a sanear? Vas a sanear solicitando una solvencia del banco, y es la compañía de título el ente que se va a encargar, como bien harían ustedes en nuestros países, que llegas a registro con un cheque de gerencia entregándoselo al acreedor hipotecario. El acreedor hipotecario no va a llegar al día de la protocolización, va a ser la compañía del título la que va a hacer un gran desembolso. Por nosotros hacer todo este gran estudio detallado de cualquiera de estos factores, se va a emitir una póliza de seguro de título que va a proteger al futuro comprador de cualquier vicio legal que pudiese presentarse. Ya les dije, vamos a acceder a los récords, pero hay otro factor, que es el factor riesgo, el factor que todos estos registros puedan carecer de una indexación. Digamos, alguien cometió el error en la descripción legal y no quedó indexado correctamente, o el factor fraude. ¿Cuál pudiese ser el factor fraude? Una venta que realizó un menor de edad que va contra el orden público, una utilización de una identificación fraudulenta donde se utilizó el robo de la identidad de un tercero, una sucesión o una querella que no haya sido presentada en un momento temporáneo que pudiese causar una futura reclamación al comprador, para que todo lo que se llama tu tenencia pacífica del inmueble no sea molestada, disturbada por un tercero. ¿Qué significa? Que si hay algo que al mejor, al ojo más agudo, le llamamos nosotros, al ojo más agudo de un examinador, haya pasado por ese ojo y haya llegado a convertirse en un gravamen, ¿qué hace la póliza de seguro de título? Usted como comprador tiene el derecho de hacer una reclamación, pero no es directamente a la compañía de título. Nosotros como compañía de título
suscribimos a grandes aseguradoras a nivel nacional, ¿ok? Existen 6, 7, nosotros suscribimos para la más grande, que son Fidelity, Commonwealth, Old Republic, y son varias, que son aquellas que se van a hacer responsables, una, de sanear el problema, contratar abogados y lidiar con una tercera persona que pudiese tener una creencia. Y en muchos de los casos, si fue falla del examinador que no vio una hipoteca existente y te llega una reclamación, un proceso de embargo por una hipoteca existente, la aseguradora básicamente saca una chequera y paga a ese deudor. Pero si fuese algún daño irreparable, que no tuviese ningún tipo, que en 25 años nunca lo he visto, vas a ser resarcido por el monto de tu inversión. Tú como comprador vas a tener una propiedad libre de cualquier tipo de gravámenes. Por supuesto, cualquier gravamen que tú coloques en tu propiedad, por eso hablo de lo distinto, que el seguro de catastro te va a cubrir así desde el día de la protocolización o el día en que compras el seguro. En adelante, la póliza de seguro de título es hechos a pasado por todo aquello que ha sido visible o invisible. Entonces llega la compañía de título al día del finiquito, ¿ok? Que en nuestros países, disculpen, todo esto se lleva a cabo en la oficina del escribano o del registro. Lo lindo de esto, acá ya no existe un sitio físico, usualmente es la oficina de la compañía de título, pero con todas este nuevo rubro de tecnología, nosotros estamos haciendo muchos cierres a distancia, cierres remotos, tenemos plataformas especializadas, no son plataformas de Zoom, son plataformas que están aprobadas por las aseguradoras para poder conducir protocolizaciones remotas donde existen firmas que vienen verificadas por notarios. Puede estar, de hecho, hoy tengo un cierre, una protocolización donde un vendedor está en Kuala Lumpur, el otro vendedor está casualmente en Argentina y los compradores están en Sudamérica. Entonces, cada una de las partes puede protocolizar en sitios diferentes. Lo importante es que el dinero que se va a recibir, que viene por parte del comprador, ingresa en los fondos y la cuenta de arras y de fideicomiso de la compañía de título, porque la compañía de título tiene una cuenta de escrow. Escrow significa una cuenta respaldada, ¿ok? Respaldada, 1, por la aseguradora, 2, por el Estado. Para poder tener una cuenta de escrow y recibir dinero de terceros y tener la habilidad de hacer pagos a terceros, la compañía de título tiene que tener distintas licencias que comienzan con seguros de malversación. Estos seguros de malversación vienen en conjunto con debidas diligencias que hacen las aseguradoras, que significa que las aseguradoras tienen que tener acceso diario a los fondos de la compañía de título para prever algún tipo de malversación. Y estas seguridades también te las dan el tener seguros alternos, y nosotros como dueños de compañía de título, este es un sistema tan seguro y tan rígido. Tenemos que poner nuestras viviendas principales como garantía de efectos de malversación. Mi casa, como dueña de Perlant Title, está en garantía para evitar de que pudiese haber algún tipo de malversación. Los abogados también pueden recibir dinero en escrow. Escrow significa depósito. También hay compañías inmobiliarias que los brokers, que son los dueños de estas compañías, también pueden recibir dinero en depósito. Todas estas cuentas tienen que tener varios niveles de debida diligencia y licencias para tenerlo. El día de la protocolización, en mis manos, a diferencia de los registros, ya voy a tener los documentos del vendedor. Ya el contrato de compra-venta entre las partes ha de alguna manera fallecido, para que el vendedor haya redactado el título de propiedad, que es el cual se va a entregar a la compañía de título, quien tiene habilidades notariales, si el vendedor está delante de mí, y registrales, porque ese documento es transmitido a los registros públicos de Florida y queda ya insertado.
Yo le doy el dedo a un botón y en ese momento todas las partes han sido canceladas. El banco, el aseo urbano, el agua, cualquier dinero que se deba a las asociaciones, el pago de los agentes inmobiliarios y el pago al vendedor. Una vez que la compañía de título presiona ese botón, han quedado registrados todos los documentos y el comprador va a poder tener la posesión, porque ya tomó legalmente titularidad, la posesión de su inmueble. Extraordinario, súper claro el proceso. Tengo muchas preguntas, Judy, para que después vayamos evacuando, pero todavía vamos a seguir un poquito más con este tema, que fue motivo de algunas preguntas, creo que acabas de responder varias. ¿Cuáles son los costos asociados a un cierre, a un closing? O sea, ¿qué costos debemos compartir? ¿Qué costos pagan las partes? ¿Cómo son las partes de seguros y demás? Cuéntanos un poquito lo que tiene que ver con costos. Voy a dividir las transacciones en dos y no quiero entrar en materia de las transacciones financiadas porque sé que Gastón desglosa todos los gastos de los cierres cuando la propiedad es financiada de una manera impecable. Voy a tocar un poco ese tema, ¿ok? ¿Cuáles son los costos que debemos pagar al comprar una propiedad? Ok, los gastos principales y cómo se determinan vienen por vía contractual. Quiero que recuerden que al comenzar les dije que existe un contrato que es el que utilizamos, o sea, básicamente un contrato de adhesión, pero su corredor inmobiliario tiene la habilidad de marcar, como digo yo, este es el país de las cajitas, marcar diferentes opciones y dentro de esas opciones van a colocar quién va a pagar qué costo. Voy a hablar de lo consuetudinario, de lo que usualmente se escoge. El precio de compra ya ha sido determinado. Las comisiones de los agentes inmobiliarios usualmente los paga el vendedor. Tanto el agente del comprador como el vendedor son costos que paga el vendedor. Los siguientes costos son, y vamos a hablar en este caso del vendedor. El vendedor usualmente paga el costo de los corredores inmobiliarios, paga el costo de lo que se llaman impuestos documentales de registro, que digamos, hablemos de un monto que sea bastante cerrado. $100,000, ¿ok? Que nadie va a comprar una, pero digamos $100,000. $100,000 son 6% de gastos de corredores inmobiliarios, son $6,000, ¿ok? Gastos de impuestos documentales usualmente son $600, 0.60 centavos y el otro es 6%. El examen de título de propiedad. ¿Qué significa? El examen para que la compañía de título ingrese a los registros públicos usualmente son $200. El gasto de la solicitud de solvencia a la asociación usualmente son $300 y las búsquedas municipales usualmente $300. Por supuesto, estos son los gastos. Ahora viene todo aquello que se deba. Dice, bueno, ¿y cómo lo sé? Usted solamente sabe cuánto le debe usted a la municipalidad. Entonces ya eso no son costos, ya esos son gastos que usted tiene que prever si usted sabe que no ha pagado los impuestos municipales que se pagan al final del año. Y como solamente pueden pagarse al final del año, al momento de la protocolización se va a hacer un prorrateo entre comprador y vendedor. Vamos a poner una fecha linda. 15 de julio estamos protocolizando. Si los impuestos municipales y de catastro solamente se pueden pagar a año calendario vencido y se pagan al final del año, el comprador debe recibir del vendedor un crédito por la mitad del año. Digamos que entonces tenemos un edificio que tiene una cuota de condominio que se paga por adelantado una vez al mes. Si estamos cerrando el 15 de julio, el vendedor ya pagó ese mes por adelantado. Entonces, el vendedor debe recibir un crédito del comprador por esos 15 días que el comprador va a vivir en el inmueble. Entonces, esos no son costos de cierre, son gastos que van ligados y que son costos de comprador y vendedor. Ahora, ¿cuáles son los gastos de un comprador?
Voy a hablar en una transacción financiada porque asumo, como te dije, Mauricio siempre dice el 4% del monto de la hipoteca, básicamente. En una transacción en efectivo yo no utilizo el término porcentaje porque voy al punto número 2, cómo se comparten los gastos de cierre. El comprador y el vendedor eligen a quién lo van a representar. El comprador es el que usualmente elige a la compañía de título, pero el vendedor tiene derecho a tener a un abogado quien lo va a representar y es el que va a redactar los documentos de venta. Cada parte corre con el costo de tanto su compañía de título como sus gastos de abogados. Dependiendo que se coloque en el mercado, en el contrato, ya te expliqué, costos de búsqueda de gravámenes municipales y todos estos gastos. Entonces, ¿qué impuestos o gravámenes se pagan? Los que ya te comenté. Cada propiedad tiene, cuando usted entra en contrato, usted tiene la habilidad de entrar en los registros públicos y verificar este año cuánto está pagando esta propiedad en catastro. Tienen que tomar en consideración que muchos inmuebles pueden tener algún tipo de exención de vivienda principal, exención de veterano, o pueden ver si hay algunas propiedades que están sujetas a algo que se llama CDD, que son algunos impuestos adicionales que usualmente tienen las propiedades nuevas, que es un impuesto adicional que usualmente corre por 30 años, que es un acuerdo que entró la desarrolladora con la ciudad, donde el comprador va a seguir cancelando durante 30 años todo lo que se llama el inicio de los servicios públicos, pavimento, canalización, aguas negras. Entonces, esos no son parte de los impuestos, pero también van a ser computados de esa manera. Por eso usted, como comprador, siempre solicítele a nuestros asesores inmobiliarios, que los asesores inmobiliarios de nuestro equipo son fabulosos, porque es lo primero que le van a hacer en la primera parte de debida diligencia. ¿Y cuánto cuesta un seguro de título? Con todo este trabajo, la gente a veces se ríe y pues dice, wow, con todo este trabajo esto me va a costar una fortuna. Usted va a pagar $575 por cada $100,000 para asegurarse que el inmueble que usted está comprando se encuentre asegurado y libre de cualquier reclamación. ¿Y sabe cuántas veces lo va a pagar? Una sola vez. Dice, bueno, y si son 200,000, multiplíquelo por 2. Una sola vez y en el momento en que protocoliza, y le va a durar mientras usted sea el titular. Sin embargo, si esa propiedad va a ser transferida a sus herederos también van a disfrutar del beneficio de ese título. Pero existen dos títulos, ¿ok? Dos seguros de título, el del comprador y el del banco. Cuando usted está financiando, el banco le exige que tiene que comprar una póliza de seguro de título para el banco. Entonces, ¿usted tiene que comprar dos? No, porque al comprar la del banco por un monto adicional de $250, ya usted como comprador se encuentra automáticamente protegido, pero tiene que asegurarse de comprar la de comprador porque la del banco solamente protege al banco. $575 por cada $100,000, más el gasto de la compañía de título que se llama closing fee, se llama gasto de manejo, protocolización y finiquito. Buenísimo, muy claro lo tuyo. Y ahora quería contarles, bueno, tenemos un montón de preguntas, Judy, pero eso acá es bueno. Totalmente, y las vamos a ir evacuando de a una. Acá me tomé simplemente el tema de hacer una línea de tiempo, ¿no? Sobre cómo son los pasos, o sea, sobre lo importante que hemos charlado, que es elegir un agente inmobiliario que tenga una expertise, ¿verdad?, en la materia, porque ¿qué pasa en Estados Unidos con los agentes inmobiliarios? Tú que vives permanentemente y hace 25 años que conoces ese mercado. ¿Cómo actúan y qué particularidad tienen respecto a Latinoamérica? Los agentes inmobiliarios. Sí.
Ok, es importante que tienen todos como consumidores saber lo siguiente. El título de agente inmobiliario no es, si hablemos del caso de Argentina, no es un título prácticamente, y ya hablo del caso de Argentina del escribano, que prácticamente es me ha dado la tarea de investigar, es un nombramiento de por vida. Aquí ser agente inmobiliario es bastante sencillo, por eso es imperativo, importantísimo que cuando usted contrate a un agente inmobiliario sea una persona que ya tenga trayectoria, experiencia y, como hablamos inicialmente, no solamente sea bilingüe, sino que sea bicultural, que entienda todas las restricciones que puede tener cualquier país de Latinoamérica o de Europa con relaciones a listas, de cualquier tipo de problemas de conversión de dinero. Tiene que ser un agente especializado en clientes internacionales. Busquen, tomen referencias, vean evaluaciones, busquen a alguien que tenga experiencia. El de la selección de la gente y el día del finiquito podemos estar viendo 45, gente me lo pregunta, bueno, y todo esto parece muy complicado. Entre la selección de la gente y la búsqueda del inmueble, hasta el día de la protocolización, podemos ver 30 días, 45 días si son transacciones financiadas. Entonces, ya comenzó su agente inmobiliario y le ubicó varias propiedades que la buscó donde le dije, en el MLS, que es un servicio que existe donde tienes propiedades y donde su corredor inmobiliario va a hacer estudios comparables de mercado, si han existido ventas, y va a hacerle una propuesta de distintas propiedades. Muchas veces le dice, tu retorno va a ser este, ya eso es tema de nuestros corredores acá, ya encontramos las propiedades, la propiedad, entramos en contrato, ¿ok? Se va a hacer un estudio, como ya les dije, detallado de las 5 vertientes, y además va a entrar todo el área de la búsqueda de los abogados de revisión de documentos de condominio, restricciones y también todas aquellas inspecciones dentro del inmueble, que es todo lo que son los electrodomésticos, estructura, e ir más allá, ¿ok? Todo depende de lo que ustedes pidan y cada servicio tiene un costo, ¿ok? Entonces, cada vez que ustedes digan, no, esto no lo quiero hacer, tomen en cuenta que todos estos niveles de protección van a ir bajando, ¿ok? Inicio del procedimiento de cierre es donde ya la compañía de título ha terminado todo su estudio de saneamiento y ha determinado que existen los siguientes obstáculos y ha propuesto la siguiente plan de acción para subsanar y sanear cualquier problema de título que pueda existir. Ya se revisaron las inspecciones, los documentos, los informes y los documentos que se han presentado para la propuesta del título de propiedad. El título de propiedad, véanlo como algo que venía envuelto acá en el derecho común, que trae un sellito como hecho en cera. Eso es lo que se llama un warranty deed, que para los americanos siempre ha sido un documento clásico que antes no tenía que ser registrado y se entregaba enrolladito. Esto es lo que le va a entregar ahora el vendedor, pero ya se hace de manera electrónica. La firma del contrato y de la recepción de la propiedad, ya el contrato ha fallecido, entran los documentos del cierre. Y como te comenté, ya la compañía de título determina cuándo la transacción ha sido formalmente finiquitada. Finiquito significa cierre. Y al terminar el cierre, finiquito, procedemos a la protocolización, que significa el registro de todos los nuevos, todas las nuevas títulos de propiedades. Excelente, Judy. Hemos visto un step by step, un paso a paso, cómo hay que hacer para comprar una propiedad. Ahora nos quedan unas recomendaciones que hemos visto en forma conjunta con Judy para que ustedes tengan presentes. Y son simplemente unas recomendaciones. Esto no es una asesoría legal ni profesional, simplemente es una recomendación. Seleccionar el agente inmobiliario idóneo tiene que ver con las especialidades. Los agentes inmobiliarios, los brokers, los realtors, tienen especialidades que tienen que ver con bienes raíces comerciales, con bienes raíces residenciales y hasta con áreas geográficas determinadas. Entonces, busquen la persona indicada para lo que ustedes desean comprar.
Lo segundo, la elección de la compañía de títulos. Es como la elección del notario y del escribano. Tiene que ser una persona que nos merezca la confianza porque va a ser quien va a velar por nuestros intereses al momento de hacer el cierre de la transacción. En caso de que la transacción inmobiliaria lo requiera, y no es en todos los casos, ustedes podrán evaluar si necesitan una participación de un abogado, buscar la participación de un abogado que se dedique a real estate law, que esté en el tema de bienes raíces. Y por último, y esto sí tiene que ver con los extranjeros, con todos los que vivimos fuera de Estados Unidos, es importante, previo a comprar un inmueble, ver qué estructura legal es la más adecuada a nuestras necesidades, o sea, qué tipo de sociedad nos ampara y cuáles nos sirven. Y acá empieza a jugar un tema que es entre lo legal y lo impositivo. Hemos charlado mucho y ha sido motivo de un webinar completo, todo lo que es la parte de impuestos y lo que es la parte del resguardo, por ejemplo, frente a lo que normalmente se conoce como impuesto a la herencia, un impuesto que en Estados Unidos se denomina Gift and Estate Tax. Y lo saco a colación porque es justamente la primera pregunta que recibimos hoy, que ahora la vamos a estar contestando en el panel, pero tiene que ver con esto. ¿Qué pasa con los activos si están a nombre de las personas y por qué me conviene tener a nombre de la sociedad? A ver, una estructura jurídica nos va a proteger siempre desde el lado de lo que son las liabilities, las responsabilidades frente a terceros. Es decir, una sociedad o una persona jurídica, sea cual sea su forma, una corp, una LLC, eso no va a cambiar, va a ser las veces de un paraguas frente a cualquier responsabilidad que pueda tocar ese inmueble que nosotros podríamos tener alquilado, rentado y podría suceder algo que no fuese cubierto por el seguro o cualquier circunstancia que sucediese, la sociedad va a limitar la responsabilidad a ese capital que tenemos dentro de esa estructura jurídica. Pero además de esto, la importancia de la estructura jurídica tiene que ver con que los extranjeros estamos mayormente expuestos al Gift and Estate Tax, a este impuesto de herencia, porque el impuesto es igual para todos. Pero en el caso de que quien es residente fiscal de los Estados Unidos, el mínimo no imponible para el impuesto de herencia es de $11.430.000. Es un número elevado por persona. En el caso de los extranjeros, el impuesto de herencia solo cubre, o sea, el límite que tenemos son $60.000. Es decir, que cualquiera de nosotros como extranjeros comprando un bien raíz en Estados Unidos, por decir, de $200.000, si lo comprásemos a título personal, nos estamos exponiendo por $140.000 a ese impuesto de herencia. Es decir, que en el caso que a mí me sucediese algo, titular de un inmueble en Estados Unidos de $200.000, sacando ese mínimo no imponible, que son $60.000, por los $140.000 restantes, el último impuesto que yo debería pagar, porque aunque lo paguen mis deudos va a ser un impuesto en cabeza del titular, va a ser del 40% de ese patrimonio. Por eso es importante estructurar jurídicamente para poder protegernos de esto. Y acá quiero hacer una aclaración. La gente a veces piensa que por el solo hecho de constituir un LLC o una corp están resguardados. No es así, es un error muy común y deben asesorarse. Cada caso es particular, pero el impuesto de herencia es un impuesto a la transmisión gratuita de activos basados en los Estados Unidos. Es decir, lo que se denomina genéricamente US Assets. Estos assets, estos activos, son cualquier cosa, no son inmuebles. Es decir, la tenencia de acciones de una compañía americana es un US asset y está expuesto al impuesto de herencia en el caso de que me pasase algo, con lo cual comprar el departamento y en lugar de ponerlo a nombre mío, creer que me estoy resguardando el impuesto de herencia poniendo a nombre de un LLC, es exactamente lo mismo, que tener el mismo mínimo no imponible. Debo generar otro tipo de estructuras. No vamos a entrar en esto porque es temática para hablar mucho. Ariel, permíteme un pequeño comentario supuesto. acá. En el tema de la estructura y el tratamiento impositivo, quiero que también todos tengan presente lo siguiente. El IRS se reserva el derecho de también imponer gravámenes por impuestos sucesorales
que también aparecen en nuestra lista de saneamiento, y es importante saber, y quiero que aquí todo entre en un rol. Cuando un agente inmobiliario no se asesoró con un abogado, pusieron la titularidad del inmueble incorrectamente, generamos impuestos sucesorales. En ese momento del saneamiento, además de encontrarnos con problemas de título, nos encontramos con problemas técnicos, el por qué el comprador inicialmente no contactó el abogado para utilizar el vehículo correcto para evitar el impuesto, que ya eso lo van a tomar después de FERTA. Ese es el momento en que la compañía de título lo describe, pero lo más grave son todos aquellos gravámenes que impone el IRS, porque esos gravámenes vinculan directamente con el inmueble y son gravámenes que van a hacer que tu inmueble, tú como vendedor, no puedas venderlo si no los pagas, y son altísimos. Correcto, correcto. Muchísimas gracias. Este es el intercambio que hacemos usualmente, donde cada uno desde su visión profesional puede ir aportándoles algo. Queremos que sean cautos, queremos que hagan negocios de la mejor manera posible en los Estados Unidos, tomando todas las ventajas de un país organizado, ordenado, metódico, pero que es distinto a lo que estamos acostumbrados. Por eso un poco nuestra historia y nuestra trayectoria en esto, tanto de Judy como de la Tamenusa y personal, tiene que ver con estos tres conceptos de innovar, mejorar y evolucionar para poder ayudarlos. Queremos darles las gracias y vamos a hacer un espacio para hacer algunas preguntas y respuestas. Judy, yo voy a hacer las veces de panelista, te voy preguntando, si no contesto yo no hay problema, pero tú sabes con más elocuencia que yo estas cosas. Claro, Uno de nuestros participantes nos pregunta si él puede, siendo titular de una propiedad, venderla sin la necesidad de que intervenga un agente inmobiliario. Correcto, y sin la necesidad de que intervenga una compañía de título, y mucha gente hace una venta a través de algo que se llama un quick claim deed. Tú la puedes vender. El problema es quién te la va a comprar. Un quick claim deed es básicamente esto. Voy a hacer una hoja de papel. Este es mi registro de título de propiedad. Esto es un quick claim deed. Esto es lo que tiene. ¿Qué significa? Que no existe ningún tipo de garantías. Eso es con un quick claim deed sin la presencia de una compañía de título. Ahora, siguiente, sin un corredor inmobiliario más una compañía de título. Vienes con el segundo punto. ¿Quién va a redactar el contrato de compra-venta? Yo considero que es fundamental la utilización de un agente inmobiliario. Sin embargo, si las partes deciden que no lo van a utilizar, tienen que llegar al segundo punto. La redacción del contrato de compra-venta y la utilización, ¿ok?, de nuestro abogado de real estate y de la compañía de título para que se haga un cierre y las investigaciones. Lo que mucha gente ha tomado es un acuerdo entre las partes por medio de los cuales nos transferimos el título, pero ninguna de estas partes está tomando en consideración tanto los impuestos sucesorales, impuestos de FERTA, que son gravámenes que luego van a ir pegados a la propiedad. La respuesta, sí lo puedes hacer, pero tienes que tener mucha cautela. Muy bien, súper claro lo tuyo. Aquí hay una consulta de una persona que, bueno, yo no sé si cabe que la respondamos nosotros ahora porque cada caso es particular, pero me pareció muy interesante porque es algo que tiene que ver con la realidad, y esto que vamos a hacer es simplemente un comentario entre Judy y yo acerca de lo que nos parece respecto de esta problemática. Esta persona compró un departamento en lo que se denomina en pozo, en construcción, en pre-construction, y tiene pago un 25% al momento en que había comprado su unidad. Tenía asegurado por un banco que operaba con ese desarrollador un crédito, y a raíz de las circunstancias de público conocimiento, o sea, COVID-19, este banco ha retirado la oferta de esos créditos. Y se pregunta cómo debería obrar o qué debería hacer, ya que no tiene más el crédito y se va acercando la fecha para un cierre.
Existen una cantidad de, todos los desarrollistas tienen su compañía de cierre, abogados que le llaman preferida, también tienen sus bancos preferidos. Pero existen otros bancos que también están en este momento solucionando los problemas de todos estos pozos, desarrolladoras, desarrollistas, donde están prestando el dinero para que no pongan en peligro sus depósitos todas aquellas personas. Hay bancos que sí están otorgando préstamos, quizás no con los mismos términos inicialmente prometidos, pero sí los estamos cerrando. De hecho, yo hoy estoy cerrando 4 transacciones donde yo no soy la compañía de título, pero estoy ayudando con la logística con otros bancos, uno de ellos, por cierto, que ha estado acá, que es Gastón, que son los que están agilizando, y lo interesante de nuestro equipo, biculturales, entendemos el problema y la manera de cada uno de los países. Sí hay solución para ello. Entonces yo creo que tú le puedes enviar a Ariel directamente todos los prestamistas que nos están ayudando con todas estas preconstrucciones y pues salvar realmente los depósitos. Absolutamente. Y hago una aclaración. Nosotros tenemos para todos estos webinars una página en YouTube que se llama LATAM en USA, que ustedes pueden buscarla, y ahí van a encontrar 2 oportunidades en las que participó Gastón Schneider en nombre de Q Capital, donde van a escuchar los métodos y los sistemas de financiación y prefinanciación que hay, y por supuesto, encantado de que nos escriban a info@latamenusa.com y nosotros lo derivaremos con el profesional idóneo. Correcto. Ese es nuestro métier. Y en este caso de esta clienta, Ariel, ella tiene que saber que si ella está afuera, ella va a tener que tener documentos notariados. Esos documentos notariados, cuando las personas están afuera, tienen 2 maneras de poderse hacer. Una, los consulados están cerrando con notarios civiles locales, con escribanos o a través de sesiones que se llaman RON, para todos aquellos que están en contrato. Significa Remote Online Notarization. Algunas compañías de título tenemos esas plataformas. Quien esté en este momento en contrato con un desarrollista, de una vez, si quiere, nos va contactando para darle los datos de cómo pueden ingresar a estas plataformas y las debidas diligencias que deben hacer con los desarrollistas desde ya. Perfecto, extraordinario, Judy. Por supuesto, aquí tenemos otra consulta sobre una persona que me pregunta algo que lo respondimos parcialmente. Dice que tiene su inmueble de Estados Unidos a nombre de un LLC y por temas sucesoriales está pensando en incorporar en esa sociedad a un pariente suyo que es no residente. Sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo. Lo que tiene que tener en cuenta es lo que comentamos recién con Judy, que es el Gift and Estate Tax, y el que al ser no residente de los Estados Unidos, el mínimo no imponible son $60.000. Pero también hay una alternativa que con Judy hemos charlado algunas veces y que es una solución dependiendo ciertos factores como la edad de la persona y demás, que son los seguros que hay, ¿verdad, Judy? El seguro que uno puede contratar para poder cubrir una hipótesis de impuesto de herencia. En el caso de personas jóvenes y saludables, los seguros de vida son relativamente económicos y uno podría optar por decir, bueno, asumo el riesgo, saco un seguro de vida que cubra ese 40% del monto que no va a estar cubierto en la operación inmobiliaria por el 60% que tengo cubierto como base no imponible, y saco un seguro de vida por eso. Que lo mejor no es demasiado caro, se paga normalmente y uno podría tenerlo como una opción para cubrir el seguro, ¿verdad? Sí, estoy contestando. Ok. Bien, tenemos algunas otras preguntas. Alguien nos consulta desde Colombia si la comisión del 6% que usualmente vos mencionaste que es usualmente siempre o es negociable. Usualmente es negociable y depende del broker. Recuerden que aquí los agentes inmobiliarios trabajan para un broker. O sea, el broker es el dueño de la compañía y cada uno de sus agentes está por debajo.
Todo depende de la política del broker, donde negocio usualmente es 3% para la gente del vendedor y 3% para el agente del comprador. Esa es una, o sea, el comprador no tiene nada que negociar porque realmente es el vendedor el que paga las comisiones, o sea, 3% para gente del Totalmente. comprador y vendedor. Eso es una conversación que deben tener con sus agentes inmobiliarios, pero tomen en cuenta que solamente no es colocar una propiedad en el mercado, son muchas, o sea, es mucho realmente el trabajo que lleva ser listing agent y lleva ser agente de comprador, porque no todas las personas vieron la primera casa y la compraron, y no es solamente llenar documentos. El trabajo de un corredor inmobiliario es bastante intenso y a veces pasa de año a año y medio hasta que pueda protocolizar una transacción. Y la respuesta depende de la política de cada compañía. Perfecto. Hay una pregunta más que te voy a ayudar a responderla porque es muy concreta y tiene que ver con... perdón, hay una pregunta más que vamos a responder ahora. Hay muchas más que están llegando, pero hay una con que un está poco divina acá. De respeto del tiempo, siempre nos procuramos no excedernos demasiado. Hay una pregunta que tiene que ver con que si la compañía de títulos puede representarme como comprador cuando el developer ya tiene una compañía de títulos asignada. La respuesta es sí, ¿ok? A través de nuestros abogados sí lo hacemos. De hecho, estoy haciendo 4 en este momento, 4 transacciones el día de hoy y les voy a explicar por qué. La compañía del developer representa al vendedor. ¿Qué sucede? Como clientes extranjeros te van a mandar un email con todos los documentos. ¿Qué van a hacer con los documentos? No llevan instrucciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es que recibimos los emails, picamos todos los documentos, hacemos una sesión de Zoom para todo aquello que no es notariado, explicamos los términos, qué es cada documento de una manera no traducida, sino de una manera bicultural, con paciencia con cada uno de nuestros clientes, y todo el mundo comete errores y vemos que los documentos estén bien redactados, descripciones legales y nombres. La respuesta es sí. Podemos, a través de nuestro equipo, desde el momento en que se registra, de registrarle el vehículo hasta el día de la protocolización y estar dentro de la sesión de registro. Alguien pregunta que si se aceptan bitcoins, como eso fue un mito, perdóname que de atrevida leí eso. Por en supuesto. el momento, muy pocas transacciones han sido aprobadas, muy pocas, pero el problema es la fluctuación y hay costos que deben ser cancelados en US dollars. ¿Ok? No tienes manera de poder pagar toda la transacción completa en Bitcoin. Perfecto, extraordinario, Judy. La verdad que ha sido un placer. Tenemos una audiencia magnífica de varios países. Hay gente de Argentina, de Colombia, de México, de Venezuela, de España, de Costa Rica y de República Dominicana, de Chile, de Perú. Así que a toda nuestra audiencia de Latinoamérica quiero darles las gracias, quiero pedirle a Judy que haga su despedida y sepan que estamos siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias por su atención. Es un tema bastante denso, álgido, pero tratamos de hacerlo lo más digerible y lo importante es que tratamos siempre de protegerlos. Yo tengo 25 años en este negocio y usualmente siempre termino siendo la mamá de cada uno de mis clientes. Dios me los bendiga, la mejor de las suertes, stay safe, cuídense muchísimo y este corona pues lo pasaremos pronto y tendremos muchas enseñanzas de todo esto. Cuídense mucho. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Judy, por estar. Como todos saben, en el canal de YouTube de LATAM en USA va a estar este webinar junto a los demás. Se carga aproximadamente en 48 horas, pero si ustedes se suscriben van a poder recibir la notificación de cuando esté visible para que puedan repasarlo y verlo. Y por supuesto, la tienen a Judy Peraza, nos tienen a nosotros como LATAM en USA para poder ayudarlos y guiarlos paso a paso. Quiero darles, en nombre del equipo de LATAM en USA, las gracias. Gracias por estar del otro lado de la pantalla y acompañarnos. Va a ser hasta el próximo webinar. Seguimos con el ciclo los martes y los jueves, así que los esperamos. Gracias a todos. Muchas gracias, Judy. Que tengan una muy buena jornada, buena semana y suerte para todos.